tardes. Comienza aquí una nueva emisión de Financiamiento para Todos. Aquí estoy con la compañía de Inés María Nevares, como todos los martes a las 17 horas. ¿Cómo estás, Inés María? Muy bien, Pauli, buenas tardes. Bueno, acá estamos un feriado. Por supuesto. ¿Sí? Pero acá estamos. Aquí firmes, estamos. Sí, en el Día Nacional de la Memoria, la verdad es un día importante. Sí, para recordar, no, imposible no hacerlo, pero bueno, la vamos a tratar de continuar y de pensar sobre todo en futuro, que es lo que estamos haciendo. De eso se trata acá. La memoria, justamente, para eso tiene que estar. Así que estamos para construir futuro. Y hoy no estamos solas. Mira que en este feriado conseguimos compañía. Yo dije, es imposible. Es que siempre hay grandes constructores de futuro. Gracias a Dios en este país que no esa importa, dicha. Fin de semana, feriado, pero uno puede ser hora. constructor de futuro y aún así quedarse en su casa a descansar. No, los constructores de futuro que ni siquiera Están esperan a ser presentados. Aún en feriado. Porque el futuro se construye en conjunto, además, Así es, no en así soledad. es. Pero lo vamos a presentar. Así que, bueno, nuestro invitado de hoy es Carlos Lerner. Él es jefe de pymes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Un lujo. Gracias realmente. a ustedes por invitar. Qué placer conocerlo. Sí. Siempre llega el día. Sí, yo un señor que hace tiempo quería conocer. Hasta yo también lo quería conocer, mira. Bueno, lo invitamos ¿para qué? Porque es un señor muy interesante. Y aparte hoy nos tenemos un tema, Inés María, que me parece que va a dejar a más de uno de nuestros oyentes pensando en que el mundo de la financiación no solamente camina por los hangares, digamos, que todos conocemos, como puede ser el mundo bancario, el mundo financiero, sino que aparte hay otras y nuevas oportunidades. Sí, que hay que prepararse. Ojo, porque, es lo que se viene. Claro, es lo que se viene. Y hablando a veces, de futuro, justamente. Sí, y a veces nos decepcionamos pensando, bueno, pero todavía no está, quiero ya. Bueno, pero aquí aprendemos pero hay que prepararse. Para todo se necesita tiempo. Tiempo, sí, hemos hablado del tiempo, viste el tiempo, ¿no? Time is money. Exacto. El tiempo en la bolsa cuando trabajamos y le pedimos a los emprendedores tiempo. Lo que hablamos hace un momentito de nuestro emprendedor querido. Sí, necesita más tiempo. Sí, en general, el sistema financiero argentino, estoy muy afónico, el sistema financiero argentino para la gente que recién se acerca y que tiene ansiedad no solamente por tener el dinero, sino por llevar adelante su proyecto, paga caro el tema del tiempo, de lo que no sabe, porque no sabe lo que hay que hacer, a pesar de que hay alguien que yo conozco que los ayuda y les explica. Que se pone, ¿no? Sí, tiene una paciencia infernal. Única, a pesar de eso, esa canción de Queen que dice I want it all and I want it now, es así. La gente, sobre todo la gente joven, quiere todo rápido y lo quiere ahora, y en finanzas la cosa no es tan sencilla, por lo menos acá. Este no es un país de cuna inversionista, no lo es. La cantidad de inversores que tiene el mercado de capitales respecto a Estados Unidos, en Estados Unidos es arriba del 60% de la población activa, y acá no creo que llegue al 2%. No existe esa cultura, pero siempre hablamos que, bueno, es el país en el que vivimos y cómo nos ordenamos, en todo caso, para vivir de la mejor forma con las oportunidades que hay. Y hoy vamos a hablar de un tema que se viene, entonces siempre hay más oportunidades. Nosotros veníamos charlando en programas anteriores acerca del financiamiento a proyectos innovadores de empresas jóvenes o de pymes, que si bien hablamos de un proyecto innovador, siempre hablamos de alguien que ya tiene un pasado, que construyó, porque si es una empresa joven, como fue el caso la semana anterior, que estuvo con nosotros Alex de Sangrín, es una empresa de menos de 3 años, pero es una empresa que ya tiene su documentación, sus balances, su pasado, y en función de eso es que nosotros pudimos construir un futuro y una proyección que Alex le explicó realmente estupendamente bien, la construcción que hicimos de futuro para lograr el financiamiento. Pero, ¿qué sucede con aquellos proyectos que realmente nacen o necesitan el capital para arrancar? Que es lo que dijiste hace un segundito. Nosotros no tenemos acá en el país la cultura del inversionista de riesgo para aquellos proyectos que nacen y necesitan ese financiamiento. Entonces vemos que también van surgiendo oportunidades y que, bueno, tal vez no con la rapidez que a algunos les gustaría, y las cosas van avanzando, tal vez no con la rapidez, pero van avanzando, y tenemos, bueno, una alternativa que viene con paso, no sé si decir lento, que viene seguro, que viene de la mano de Carlos, que es uno de los impulsores de este sistema,
muy diferente a lo que nosotros conocemos acá en el mercado, porque lo hemos escuchado, el fondeo colectivo, el crowdfunding, es como un término común muy de moda, ¿no? ¿En qué Se lo está consiste, escuchando mucho. brevemente, para que queden claro, este nuevo sistema de financiamiento? Claro. Yo ahí voy a hacer una aclaración antes de darle la palabra a Carlos, porque si bien es un sistema, como comentaba, un método conocido en los 2 últimos años, puedo decir 2 o 3 últimos años, que viene haciendo su aparición sobre todo en sistemas, en proyectos que tienen que ver o con la cultura o proyectos sociales, pero siempre en un esquema de donación. ¿Sí? Estamos más acostumbrados a verlo de esta forma. Pero es otra cosa la que vamos a hablar. Estamos pensando en proyectos productivos, en proyectos innovadores, en, bueno, cómo impulsamos nuevas ideas ya en el sector productivo. Así que, ¿cómo funciona este sistema, el crowdfunding, pero en el sector productivo? ¿O cómo funcionaría? Yo creo que nadie mejor que Carlos para contarlos, porque él, bueno, está impulsando. Esto requiere también una ley, un reglamento, no es tan sencillo. Estamos hablando de recursos económicos. ¿Cómo sería, Carlos? Contanos qué es esto enfocado ya a este tipo de proyectos. Primero le contesto la pregunta, la básica, digamos. El crowdfunding es una manera de vincular al que busca plata con el que la tiene, pero ambos en general son de una categoría diferente a lo convencional. El inversor suele ser un inversor que o es inversor y está mirando algo riesgoso donde no pondría mucha plata, o no es inversor y dice, por 3 lucas, ¿qué problema tengo? Las pongo, total, no me cambian la vida. Entonces, 3 lucas suena a nada, pero si yo tengo 1000 señores que me ponen 3 lucas, ahí está la crowd, ¿no? La multitud. 1000 personas me ponen 3.000 pesos cada una, tengo 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos, para la experiencia que tiene aquí al lado, Inés María. Inés, claro, ella sabe que con 3.000 pesos haríamos feliz a más de uno de los proyectos que se nos presentan. Con lo cual, la base entonces son, de alguna manera, estos dos extraños entre sí. El que no pone mucha plata y el que tampoco busca mucha plata porque no puede, porque no tiene que ofrecer. No tiene garantía, no lo conoce nadie, en general no tiene una trayectoria, que es lo que destacaba recién Inés, de la gente de San Green. Y bueno, entonces hay un sistema que en algunos lugares del mundo está impuesto. Claro, yo no voy a hablar de lo que plantea Inés, que es cierto, por supuesto, no porque no sea cierto. En realidad, mi interés, no el mío solamente, hay varios, no tantos, como 2 o 3 personas que estamos impulsando seriamente que eso que no se conoce se vaya haciendo por lo menos una cultura. Una cultura quiere decir 3, 4 años de trabajo por delante, no quiere decir el año que viene. Entonces, ¿cuál es la cultura? Bueno, la cultura es que con poca plata hay maneras de ser inversor, de que hay que borrar la imagen de que el inversor es alguien que pone 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos y de ahí para arriba. Y para borrarla, la única manera es que hacer una oferta concreta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Voy a tratar de contestar un poco eso. Estamos armando, creo que el primer fondo de crowdfunding para financiar proyectos innovadores. ¿Esto qué quiere decir? No es un fondo que va a funcionar en el marco del mercado de capitales, no depende de ningún banco, es privado. Si bien la institución que va a guiar y va a seleccionar los proyectos es el Foro de Ciencia y Tecnología, yo diría que en general el público inversor, en su mayoría, no en su minoría, porque hay mucha gente que lo conoce, pero en su mayoría no sabe lo que es el Foro de Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿por qué va a poner? ¿O qué le va a llamar la atención? Bueno, nada nuevo, vamos a tener un sitio de internet donde se va a exponer un grado de la información, va a haber otro grado que va a estar encriptado, va a haber alrededor de 3 límites de aproximación al proyecto, uno tipo general,
entrás, mirás, te vas. Otro, entrego una cantidad de datos comprobables, o sea, digo quién soy, en pocas palabras, y entonces tengo un advance un poquito más del proyecto, y obviamente si invierto, voy a tener la posibilidad de conocer el proyecto a fondo. ¿Y quiénes serían, tú te imaginas, los inversores? Porque vamos a hablar luego en el siguiente bloque el tema de los proyectos, ¿no? Y un poco también con la experiencia que tenemos de los proyectos que vamos recibiendo y los que vemos que realmente tendrían potencial para este sistema. Pero si hablamos de los inversores, porque es muy cierto, primero que no conocen, obviamente el Foro de Ciencia y Tecnología es una entidad de cierta forma especializada en un segmento de proyectos y de trabajo en ciencia y tecnología que obviamente no es de conocimiento público. Sin embargo, este tipo de proyectos, que son los que nosotros estimamos que tienen futuro, que van a ser calificados, digamos que llegarán este interés a un segmento de la población en particular, porque esta puede ser una opción para invertir. ¿Viste? Siempre que hablamos es, bueno, ¿y qué hacemos con el dinero? Esta sería una opción. Sí. ¿Quiénes serían, tú te imaginas, los inversores de este tipo de proyectos? Mirá, en este primer fondo, el mínimo va a ser 30.000 pesos, pero con una particularidad. Los podés poner en 10 cuotas de 3.000 pesos por mes. Uh-huh. Es muy importante esto que digo. De nuevo, 30.000 pesos podría representar más dinero que 3.000 pesos en 10 cuotas. Entonces, digamos, son personas realmente profesionales, personas que están en el ámbito productivo. Pero del otro lado, hay un proyecto que, como tiene mucho tiempo de duración, el ingreso mensual de una cifra fija, no importa ahora máximos o mínimos, en 10 meses, en 5 o en el que fuere, le sirve. No necesita toda la plata de repente. No, y las dos cosas están pensadas. Ahora, pensamos que viene alguien y dice, yo quiero poner 1.000.000 de pesos. La respuesta sería no. En principio la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por el cual le atrae el crowdfunding al empresario, digamos, no al inversor, es porque no va a tener un socio que al poner 1.000.000 de pesos va a ser el dueño de una parte demasiado importante de su proyecto. Tiene un peso en las decisiones que muchos emprendedores no quieren. Él quiere un grado de dispersión. Y ese grado de dispersión, el crowdfunding, es bastante fácil de lograr. Con lo cual, con 30.000 de mínima y 300.000 de máxima, si no hay cambios, va a alargar este fondo. Ahora, hay un montón de cosas que hacer, que en todo caso, si querés, la vemos después. Yo prefiero, claro, que me hagas alguna pregunta o si querés paramos acá. Acá casi que vamos a parar porque hay tanta información que ver sobre este tema y sobre todo lo que queremos es que en el programa todos quienes nos están escuchando y que de paso nos hacen llegar por las redes sus consultas acerca de financiamiento, porque hay, bueno, una avidez por el tema de financiamiento, sobre todo en proyectos nuevos, y es lo que vamos a seguir trabajando, cuáles son las formas y cómo hay que prepararse, ¿no? Porque, bueno, todo esto requiere una preparación, no es tan rápido, sí, por más que haya avidez. Así que yo no quería igual hacer el corte antes de comentarles que el día 23 de abril tenemos el lanzamiento del programa Vamos a la Bolsa. A las 9 de la mañana en la Bolsa de Comercio están convocados todos los emprendedores y dueños de pymes para conocer cuáles son las bases para participar de este programa. Los esperamos. Nos vamos a la pausa. Bueno, entonces vamos a continuar porque realmente el tema es muy interesante y quienes nos están escuchando, no solamente por el lado de proyectos, porque yo preguntaba a Carlos, los inversionistas. Este es un tema que en los últimos meses, en los últimos años, lo vemos recurrentemente, el qué hacemos con los pesos, qué hacemos con el dinero. Entonces aparecen, bueno, los especialistas y comentan cómo funcionan las diferentes opciones, si es un plazo fijo, si es la compra de dólares, lo que sucede con la inflación en dólares que también existe, es decir, esos lugares que consideramos seguros no son tan seguros. Luego viene todo lo que son las inversiones en títulos, y esta sería como una nueva oferta, ¿no? Como que hace su aparición este sistema brindando una alternativa de inversión para quienes tienen ese dinero adicional o esa capacidad de ahorro que la puede invertir en algún momento y que está buscando, porque es una pregunta muy realmente frecuente el qué hago con los pesos.
Así que no te rías, sí hay quien dice qué hago con los pesos. Por supuesto. Entonces, y esta sería una alternativa. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo funcionaría Mirá, esta alternativa? Imagínate que un señor que está ahí, que te está filmando y qué sé yo, me dice, che, Carlos, ¿qué hago con los pesos? ¿Está bien? La primera pregunta, voy a contestar lo que dijiste, por supuesto, no me voy a otro lado. Pero la primera respuesta mía es, a ver, ¿cuánto tenés disponible o invertido en general? 100 pesos. Bien. Entonces, este tipo de proyectos, estoy como si estuviera dando una clase, ¿ok? Este tipo de proyectos en una cartera de inversión para tranquilidad del inversor no puede ser más del 9-10%. Quiere decir lo ideal, 5-6% a este tipo de proyectos. Después viene el tema, que no lo vamos a tocar, pero para que se entienda, de la edad, que decir, a los 30 años uno tiene una porción de qué hacer con el 90 restante o 93 restante, a los 40 otra, a los 50 otra, a los 60 otra, etc. Pero respecto del volumen de un inversor, esto es un poquito. Y si es la primera vez que invierte y va a poner una parte importante de lo que tiene o arriesga mucho, mi consejo es no meta plata en esto. Porque lo primero que uno tiene que hacer es poner plata en cosas un poco más seguras y después pensar en esto. ¿Por qué? Porque acá se puede ganar mucha plata, pero se puede perder todo. Pero bueno, puede ser una parte, como tú dices, son 10 cuotas, no poner los 3.000 pesos, poner 1.000 pesos. No, la mínima... La mínima es 3.000 pesos. 30.000 en 10 cuotas, la mínima. Podés ponerlos al contado, por supuesto, ¿no? Te van a rendir más. Pero bueno, quien tenga esa disponibilidad y esto no sea todo su capital, es una buena opción. Ahí está. Me parece que la frase tranquilizadora para qué sé yo, la conciencia de uno, la mía de tantos años, jamás le diría a un tipo, poné todo esto en una sola canasta. Como en ninguna canasta. Como ninguna. Siempre se recomienda, digamos que esta es una opción más en la canasta. Ya que estamos hablando indirectamente de Alemania, como ustedes esto habitualmente no lo van a seguir. No sé si hasta hace poco tiempo atrás, si vos querías tener un bono de Alemania en tu poder, le tenías que pagar al Estado alemán un cuarto punto. ¿Se entiende lo que dije? Si no solo no me pagaba a mí un interés, sino yo le tenía que pagar a él. ¿Cómo puede ser una cosa así? Puede ser, porque cuando vos tenés mucha plata y tu temor, ¿viste la carita que puso? Y tu temor de no saber qué hacer con la plata es muy grande, nada más seguro que dárselo al Estado alemán. Bueno, por supuesto estas son teorías. Está claro, yo no estoy asegurando y menos por radio esto, pero estoy contando la verdad. Entonces, la gente que lo hizo fue tanta que en un momento el Estado alemán, en vez de pagar, dijo, momentito, ¿vos querés tener la plata segura conmigo? Pagame. Un impuesto para poder... No es un impuesto, es una tasa de interés. Una tasa de interés. Entonces, yo digo, ese es el mercado financiero del mundo, donde por ahí un país paga 4, 8, 9 o lo que sea, y otro te dice, ¿querés tener mis bonos? Págame. ¿Se escuchó por el micrófono? ¡Tuc! Sí. Págame. Bueno, definitivamente creo que más aún en nuestros países, nunca pensar en una sola alternativa, y esto todos lo recomiendan. Esta sería una alternativa más, siempre y cuando digamos que esa inversión represente, puede ser el 10% o el 15% de una cartera. Me parece que ese sería un porcentaje razonable que se puede invertir, pero yo pienso que lo que es interesante... Por eso me encanta Inés. Vos viste cómo negoció el 5 y ni te diste cuenta, ¿no? Ni te diste cuenta. Yo dije 9-10, ella dijo 10-15 y ya está. Mira, a mí me encanta, o lo que realmente prefiero pensar es en alternativas nuevas, y creo que eso es lo que celebro. Obviamente es muy importante que quien lo vaya a hacer esté bien asesorado, pero además si el sistema va a tener al Foro de Ciencia y Tecnología en todo lo que es la organización, podemos decir, la revisión de los proyectos, no dudo que se va a minimizar, digamos, los riesgos, al menos por el lado de que el proyecto esté muy bien estructurado. Lo que celebro es que exista una oportunidad adicional que nosotros en este momento no tenemos, tanto para los inversionistas, siempre y cuando está bien. No me voy a bajar del 15, porque yo creo en los proyectos. Es que tú sabes que yo le tengo fe a mis chicos de los proyectos, así que yo les pongo onda.
y pienso que va a ser una buena inversión. Tenés fe en el mercado productivo, que no es poca Yo cosa. tengo fe en la gente porque pienso que realmente acá hay mucha capacidad en la Argentina y lo que nosotros recibimos en proyectos no deja de sorprendernos cada día. Pensamos incluso con muy buenas rentabilidades que nos demuestran los chicos que salieron financiados. Lo que me parece que hay que aclararle al oyente es una cosa que es privada y que es este tema del crowdfunding, es lo del Foro de Ciencia y Tecnología. Y otra cosa es lo que ustedes están anunciando de Vamos a la Bolsa. Seguramente. Son dos tipos de proyectos distintos, dos tipos de inversores distintos, y uno, en el caso de Vamos a la Bolsa, es de oferta pública, de transparencia, no es privado. ¿De acuerdo? Por lo menos el sistema no se llama privado. Eso es muy importante de aclarar. Y acá en el programa, lo que pasa es que hablamos de todos los esquemas de financiamiento, sean bancarios, sean de la bolsa, todas las oportunidades, y esta es una oportunidad que va a aparecer y que estoy segura que va a estar muy bien regulada y que va a ser una oportunidad para el inversionista y para el emprendedor. Y ahora sí vamos del lado de los emprendedores, porque Carlos es un señor más grande que yo, entonces él trata de poner orden y decir, no se me emocionen y no me pongan todo acá porque no sé a qué, pero yo le pongo fe a los proyectos, así que insisto, un 15% le podemos poner de la canasta a estos proyectos. Pero vamos del lado de los proyectos. Sí. ¿Cuál es la expectativa en cuanto al tipo de proyectos que entrarían dentro de este espectro? Yo creo que en crowdfunding necesariamente, digo esto como foro, ¿no? Uh-huh. Si queremos ser buenos vendedores, vamos a tener que tener alternativas diferentes. Vamos a tener que tener por lo menos un proyecto que tenga retorno rápido. Y enseguida me refiero a lo que es eso. Y otro proyecto que esté muy en papeles, que tenga retorno más largo. En general, en lo que es Venture Capital, los plazos llegan a los 7 años, de manera de los 2-3 primeros años no ves un mango porque todo está en marcha, pero te quedan 4 para ganar la plata que no ganaste los primeros 3 y más. También pueden ser de 5, 6, 7. Ahí estamos en un venture clásico. Uh-huh. De esos, con seguridad va a haber uno, pero de los otros, que se acercan mucho más a los proyectos que ves vos, donde la cosa está más o menos empezada, donde el prototipo está terminado, necesitamos tener uno, porque necesitamos que el inversor también tenga un poco de plata puesta en algo. ¿Qué tiempo te imaginas que empiecen ya a recuperarse? ¿Ya están armados o son empresas como las que estamos nosotros calificando? De 1 a 2 años. 1 a 2 años, perfecto. A partir del momento de la inversión, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas en algún sector en particular? Porque por acá, por ese lado, a ver, de pronto yo no estoy en el tema, porque esto es un tema que maneja Carlos, que realmente, si bien lo conozco, ¿okay? Pero me gustaría, estoy aprendiendo también. Me parece bien. Estoy aprendiendo porque seguramente lo vamos a hacer juntos en algún momento. Como soy yo de metida, entraré en el sistema. Pero me imagino cómo serán los proyectos. Porque si nosotros consideramos el mismo, la avidez de la entrada de los proyectos que tienen en este momento en cuanto a sectores, por ejemplo, el sector de la tecnología, que es el sector donde más proyectos se presentan en este momento, que no quiere decir que sean la mayoría de los proyectos evaluados por nosotros, porque muchos proyectos que se presentaron el año anterior y que no aplican, ojo que no estoy de ninguna forma confundiendo el programa de la bolsa con este sistema, pero digamos que como esa fue una convocatoria para proyectos innovadores, a nosotros nos permitió ver un universo de proyectos que llegaron, donde el proyecto de innovación tecnológica fue el proyecto ganador en cuanto a la demanda, no en cuanto a la evaluación nuestra o que pudiesen realmente entrar en el programa Vamos a la Bolsa, que exige otros parámetros y sobre todo otras bases. Sin embargo, en el mundo también estos sistemas de crowd están muy vinculados con el proyecto tecnológico, con el proyecto de innovación tecnológica. ¿Tú cómo la ves? Porque siempre tenemos como un tema que nos quedamos en el tema de innovación tecnológica, porque muy buenos proyectos, pero es un poco difícil, nos resulta difícil la evaluación. Mira,
intentando aclarar, por supuesto, ¿no? A nivel mundial, cuando se habla de proyecto de tecnología, se habla proyecto de informática y sus derivados. ¿Por qué? ¿Y por qué hay mucha más plata para eso? Primero porque jamás hay que esperar 2 a 3 años para que un proyecto de tecnología dé sus frutos. Son más rápidos. Es mucho más rápido. Son de menor inversión también. Inversión en capital intelectual, hay menor inversión en cuanto a equipos, maquinarias. Exacto. Y segundo, que no es un tema menor, la mayoría son globalizables. Porque si justamente nacen a partir de Internet, no importa de qué estamos hablando, si es una app, si es un jueguito, si es un sistema para controlar viejitos peores que yo, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que la globalización y el plazo corto los hacen muy atractivos. No digo para los 100 millones de dólares, pero para crowd, o mejor que crowd en volumen, los hace muy atractivos. Todo lo demás es distinto. Entonces, en la Argentina, el PBI argentino, ¿cuánto tiene de eso? Nada. Algunos millones de dólares. Entonces, yo personalmente, que no tengo nada en contra de eso, todo lo contrario, tengo iPad, tengo todas las cosas que hay que tener para estar al día y me encanta, pero la realidad es que necesitamos financiar semilla, industria, que una semilla esté enterrada en la tierra y aunque no llueva, la planta crezca, no sé, cosecha y siembra directa. Claro, de hecho yo el otro día que miraba el tema de las patentes, ¿no? Con esto de que todos los países, bueno, se mire su grado realmente de innovación en cuanto a la cantidad de patentes, ¿no? Lo que se dice la balanza, ¿cómo se dice la balanza donde se cuantifican las patentes que tiene cada uno de los países? ¿Sí? Esto es muy interesante porque los proyectos tecnológicos son los que tienen el grado más pequeño de participación. Sí. Pero bueno, vamos a volver a hablar porque vamos a tomar este tema porque lo que estamos buscando es brindar opciones, oportunidades a quienes nos están escuchando con tipos de proyectos. En todo caso, después nos enfocamos y cortamos porque me están mirando. Nos vamos a la pausa, sí o sí. Ya volvemos con más financiamiento para todos. Bueno, vamos a continuar porque me hicieron cerrar volando. No me dejaron, me hacían señas. Paula, Melina, así me miraban con cara de corta. Ahora acá estamos de vuelta. Pero estamos de vuelta con un ratito más. Me acordé, balanza tecnológica. Balanza tecnológica es la que mida el ingreso que tienen los países por la venta de tecnología al exterior, que se representa con las patentes realmente. Y hay cada país tiene... En cuanto a la invención, está patentado por sectores, ¿no? Establece, y realmente la parte tecnológica es el punto más chiquitito, ¿sí? Primero está todo lo que es tecnología médica, farmacéutica, ¿sí? Agroindustria, como tú decías, semillas, todos otros temas más de la producción que el tema de la tecnología, de la innovación tecnológica, que definitivamente, aunque tecnología está en todos los sectores, generalmente lo tomamos como lo que tiene que ver con la informática. Y de esto llegan muchos proyectos. De esto vamos a hablar en otro programa. Es más, lo vamos a hablar el día jueves en el programa Desde la Bolsa, porque es un tema muy importante, porque no es que estos proyectos no tienen futuro, si hacemos un parálisis del Crown. Tienen futuro siempre y cuando se asocien, ¿sí? Como lo hicimos en el caso del dispositivo del electrocardiograma, sí. Cuando se asocian con una empresa, es decir, tienen que articularse de alguna forma y así tienen futuro, ¿no? Esto lo vamos a ver para todos aquellos emprendedores, porque realmente es una innovación que hay proyectos muy buenos, pero en soledad individualmente es difícil. Pero esto quiere decir que este sistema del Crown va a ser muy bueno o va a funcionar para aquellos proyectos que tengan más que ver con el sector productivo, aquellos que nosotros evaluamos con sustitución de importaciones, que no tienen que ser, proyectos que pueden sustituir algún tipo de mecanismo, una herramienta, y que son de pymes nuevas, jovencitas, que empezaron a generar un producto. Yo siempre cuento un ejemplo muy breve, pero ¿qué es la diferencia entre, no sé, la tecnología por sí misma y la tecnología asociada? Yo voy a votar siempre por lo segundo. Un avión fumigador, una máquina de fotos a distancia y un soft que permite distinguir por sombreo de la foto
¿dónde está el mal de los rastrojos en esa plantación? El mal de los rastrojos, para el que no lo sabe, son esas lauchitas chiquititas, con lo cual, cuando una máquina detecta la sombra, detecta la presencia del mal de los rastrojos, eso es un soft. Ojo, no estoy menospreciando para nada esto, ¿eh? Todo lo contrario, estoy diciendo, eso es lo que Argentina alienta. Lo que los fondos alientan es el soft solo. Esa es la diferencia que hay que entender. Sobre todo los fondos extranjeros, que acá vienen a buscar ese producto. Me parece bien, yo no estoy en contra. Lo que estoy tratando de aclarar es lo que me interesa a mí. A mí me interesa si está enganchado con una máquina de foto y con un avión fumigador, es otra historia. Claro, tiene que estar articulado. Eso es lo que vamos a ver en el tema de la innovación, porque, por ejemplo, a la bolsa llegó un proyecto que es un dispositivo que mide en los supermercados para dónde las personas colocan su mirada. Está en el mercado ya. Sí, y de esa información... Los hombres están para oportunidades de marketing en el supermercado. Por supuesto, saca una métrica que analizada da oportunidad para una estrategia comercial. ¿Dónde miran las personas? ¿En qué góndola se detienen? ¿Hasta qué momento? Hay un soft asociado, pero no es el soft el producto, realmente es todo el sistema cómo funciona. Bueno. Es un producto que está en el mercado. Digamos, bueno, a eso vamos a ir y ese sería el tipo de proyectos que se alientan. Más otro tipo de proyectos productivos que pueden ser pequeños en cuanto a lo que hemos visto sustitución de importaciones en pequeños dispositivos, herramientas que están dentro de la industria, una industria determinada, y empresas nuevas como las que venimos calificando, es decir, que ya tengan un pequeño recorrido. ¿Te parece que esas son las más idóneas para entrar en el sistema? Sí, me parece que son las más idóneas, sobre todo para la mayoría. De cualquier manera va a haber una aceptación de algo que sea más riesgoso, pero el tema va a tener que ser muy seductor. Esta es una palabra de Inés, muy seductor, y va a tener que seducir a científicos. Primero, que son los que van a tener que aprobar que la idea tiene sentido, que no hay mucha experiencia, pero que los papeles y las propuestas son buenas. Por ahí el prototipo no está, pero el crowd puede poner ahí también. Claro. Entonces, este es un tema de preparación, porque caemos en lo mismo, ¿no? Muchas veces uno de los temores o de las inquietudes para quienes empiezan este tipo de proyectos es que no cuentan con el pasado que nosotros podamos analizar, y en este caso, como también, bueno, el foro se va a esmerar y va a poner mucho esfuerzo, mucho empeño, todo su profesionalismo en medir estos proyectos, evaluarlos y, por supuesto, ofrecer alternativas viables. Eso es lo que estamos buscando. Como dice Carlos, tendremos estas opciones. Lo que pasa es que cuando un proyecto ya está en marcha, es un proyecto que de cierta forma ha demostrado una aceptabilidad en el mercado. Con un año ya nos permite tener esa evaluación. Este sería el tipo de proyecto ganador, y en los otros proyectos que recién empiezan, nosotros vamos a recalcar lo que hablamos continuamente, que es hay que prepararse. Porque me sucede que yo veo un proyecto un año y a los 3 años veo el mismo proyecto y en el mismo estado, ¿sí? Cuando se pudo preparar, y no porque no se haya invertido, se invirtió, pero no se preparó, no se encaminó el tema, no se organizó. Nosotros, a ver, si tú estás de acuerdo, Carlos, porque yo dije, a ver, ¿cómo establecemos las características que deben tener los proyectos que entran en este sistema? Dime tú si este es el orden o podría ser otro orden, y si me faltan características. Serían proyectos rentables, que se demuestren con una rentabilidad, que tengan un pasado que muestren rentabilidad, ¿no? Una estabilidad, una proyección de rentabilidad futura, ¿no? Que tengan objetivos precisos y cuantificables, que ha sido uno de los retos en los programas que trabajamos. Y ojo, porque, a ver, para no estar siempre no lo saben explicar. Sí. Generalmente no lo saben. No lo saben precisar y menos cuantificar. Es esta dificultad que la hablamos muchas veces, y que para salir del tema solo de bolsa que hablamos, me pasa también en el trabajo que hago con las escuelas técnicas y con los bancos que patrocinan proyectos a jóvenes de escuelas técnicas. Bueno, ya estamos en el último bloque, así que casi se nos termina el tiempo. Ya se nos va el programa. Sí, y me gustaría, como voy a dejar un espacio para hacer algunos comentarios y algunas invitaciones que nunca nos faltan, es a ver cómo redondeamos este tema. ¿Cómo te parece, Carlos, que lo cerramos? Y nuevamente, yo soy partidaria de mostrar alternativas, oportunidades, opciones. Las cosas van para mejor, tienen que ir para mejor. Todos tienen que tener más oportunidades. Eso no quiere decir que no nos ordenemos
para acceder a estas oportunidades? ¿Cómo lo cerraríamos para dejar una expectativa realmente así de onda para todos los que nos están escuchando? A ver, la primera expectativa, yo en principio coincido totalmente con vos. O sea, no estamos empezando un proyecto titubeante o pensando que a lo mejor que yo en 6 meses o en un año no existe. No, todo lo contrario. No es simplemente un tema de voluntarismo. Tenemos los instrumentos como para llegar, así que eso primero. Segundo, tenemos ya uno que calculo que en 60 días más o menos va a estar operativo. Un fondo. Claro, el del Foro de Ciencia y Tecnología. Pero tenemos un segundo que podemos decirlo, porque no, que también dijo que sí, que es la Universidad Kennedy. La Universidad Kennedy quiere hacer el que sigue. Una universidad donde vos... Y sí, vamos a hablar de eso, porque estamos hablando de que hay nuevos actores, es un panorama de nuevos actores. Que la gente que escucha está pensando, como decís vos, en una alternativa diferente, que cree que es interesante y que nosotros, desde nuestro humilde nivel de laboratorio, vamos a hacer lo imposible porque esto se transforme en una realidad. Para inversores nuevos que estén dispuestos a arriesgar, escucha, del 10 al 15%. Tan solo eso. Porque van a ser muy buenos proyectos. Y de digamos, de un trabajo sobre lo que son las condiciones de presentación. Yo me comprometo que desde el foro van a salir todos presentables. Bien, que nos permita mirar con ojos no solo optimistas, sino un poquito más duros, más calificadores, más de sedazo, de decir esto pasa, esto no, igualmente quedarnos con algo en la mano. Esto no, pasa, esto no, y esto se prepara. Claro, sí, me parece perfecto. Esto necesita tiempo. Necesita Inés. Tiempo quiere decir Inés. Alguien que se siente con ellos y les diga, bueno, mejora esto, mejora aquello, hace lo otro. Pero esto es una tarea de, no sé cómo llamarla, coaching o con la palabra que quieran, que es imprescindible. O las universidades. Claro, sobre todo cuando existe el futuro, porque eso es lo importante. Nacen sistemas nuevos de financiamiento que ya nos generan una expectativa. Esto existe, ahora hay que prepararnos para llegar. Entonces esta preparación tiene un sentido de realizarla, que es en lo que nosotros estamos trabajando. A mí me gustaría así hacer un comentario, así voy a hacer, ¿cómo dicen ustedes acá en Argentina? Que no sé por qué decir un chivo. ¿Por qué es un chivo? Porque es un aviso. ¿Pero por qué chivo? Pero porque es algo que no se paga. Vas a promocionar no se paga, algo, claro. Caro, no. Eso es para las Navidades. Yo lo pagué siempre. Eso es para las Navidades. Yo no entiendo por qué dice un chivo, pero bueno, voy a mandar un chivo en todo caso. Pero realmente lo voy a hacer con el objetivo de comentar el trabajo que es necesario realizar por parte de los emprendedores para llegar a utilizar estos sistemas de financiamiento de forma exitosa y que realmente se cumpla esto que yo comento de, yo me comprometo que los proyectos van a ser presentables y que van a haber filas de inversionistas para poner el 15% en este tipo de proyectos y que realmente van a ser serios, van a estar bien evaluados, hay que trabajarlos. Nosotros, tenemos el 8 de abril, ya me estoy pasando un mes. El 8 de abril tenemos el primer taller de emprendedores en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se los invita a todos aquellos emprendedores y empresas y pymes que presentaron el año anterior proyectos y que están camino al financiamiento y algunos que les falta preparación. Nosotros recibimos casi 200 proyectos el año anterior en la bolsa. No todos obviamente pudieron ser financiados el año anterior y comienzos de este año por un tema de madurez. Yo digo, hubo un gran porcentaje de proyectos bastante buenos, pero necesitan trabajo. Los invitamos este 8 de abril al taller para todos aquellos que ya tienen un proyecto en marcha, que es una empresa muy joven, que necesitan el financiamiento. En este taller nosotros lo que hacemos es brindar toda la información acerca de cuáles son las características del programa de financiamiento y sobre todo este año tenemos las alternativas para prepararse, ¿sí? Es decir, que no solamente ofrecemos el financiamiento, sino también la preparación para el financiamiento. También empezamos, por eso me confundí de 8, porque el 8 de mayo empieza el programa en la Universidad Kennedy, el programa Formular, Evaluar y Financiar Proyectos Innovadores. Este es un programa dirigido a todos los que están en camino a financiamiento, a todos aquellos empresarios, pymes, pero también a todas aquellas, podemos decir, empresas, pueden ser bancos, instituciones financieras,
A todos a quienes les interese conocer una nueva metodología de evaluación a la innovación, de cómo nosotros hacemos toda esta preparación de los proyectos, los proyectamos al futuro, lo financiamos minimizando en lo posible los riesgos. ¿Por qué se minimizan los riesgos? Porque realmente hacemos una evaluación tan exhaustiva del proyecto y una proyección muy conservadora de lo que es la empresa que permite ver claramente cuál es el desenvolvimiento. Tenemos proyectos muy buenos, tenemos empresarios jóvenes muy buenos, realmente yo no dejo de sorprenderme porque trabajé en varios países, incluido el mío, y la calidad de los proyectos que llegan acá en Argentina son buenos. Falta orden. También tengo que reconocer que la característica del emprendedor argentino es diferente al centroamericano. Somos muy apurados. Sí, el emprendedor argentino es apurado. Ansioso. ¿Sí? Es ansioso, sí. En cambio el centroamericano es un poquito más paciente, acepta los tiempos, como en todo, ¿no? Así como también, en general, hasta para pedir algo, se acepta un tiempo más prudencial. Acá hay mucha ansiedad. Pienso que es una característica del mercado argentino, como también la característica del alto potencial. Necesitamos tiempo, necesitamos orden, ¿sí? ¿Tú qué dices, Pauli? Que este programa te ganamos, te hemos dejado... La verdad estoy muy sorprendida, especialmente por esta oportunidad que ustedes describen para los inversionistas, ¿no? Porque siempre yo, en lo personal, cuando he escuchado hablar de crowdfunding, escuché de repente un artista independiente ligado a la música, quiere generar su disco y todos colaboramos porque lo conocemos, porque nos gusta, porque empatizamos. Exacto, pero sin ninguna expectativa de retorno. Esto que ustedes plantean realmente me parece una alternativa dentro del mercado muy interesante, especialmente porque si bien en un chiste hay gente que no sabe qué hacer con los pesos, yo realmente conozco gente que por ahí no sabe qué hacer con su capacidad de ahorro, que sin ser importante es algo que está como a veces muy desorientada al respecto. Igualmente hay crowdfunding más cortos que se están empezando a vender en Argentina que no tienen que ver con ciencia y tecnología. Me parece que tiene que ver con construcción. Ajá. Donde vos terminás siendo el dueño de una cuota parte de un departamento que se alquila y recibís durante no sé cuántos años el importe del alquiler correspondiente a tu inversión. La renta. Sí. Claro, pero hay muy poca información y muy poca difusión realmente sobre estas nuevas metodologías de inversión y me parece muy, muy interesante poder difundirlas, poder conocerlas, porque la gente, sucede esto, ¿no? O sea, hay una capacidad de ahorro que está ahí como dando vuelta y que a veces se termina diluyendo en nos compramos un auto nuevo, nos compramos LCD, que justamente son una de las primeras cosas que hablamos, que ahí en esos mercados hay financiamiento, se accede con mucha facilidad. Incluso más allá del tema del ahorro, de ser una oportunidad, pienso que es una oportunidad para el país, porque es como una vitrina, cuando hablamos de ciencia y tecnología, y colocar en la vitrina la innovación, los proyectos, todo lo que hay para hacer en el país, todo el impacto que de apoyar estos proyectos, el impacto económico que van a tener, realmente es poner una vitrina lo que no se conoce, porque cuando hablamos de emprendedores hablamos más de lo conocido, ¿no? De los emprendimientos, por ejemplo, en el área textil, en el área gastronómica, es como lo más conocido para nosotros. Cuando hablamos de ciencia y tecnología nos parece que es potestad o un derecho exclusivo de cierto segmento de población, no sé, extremadamente intelectual, y realmente abundan los emprendedores en ciencia y tecnología, abundan los innovadores, hay muy buenos proyectos, y más allá del financiamiento que logre cada uno, pienso que es empezar a incursionar en un mercado, a invadir el mercado con otra cultura emprendedora, demostrar, porque a nosotros nos cuesta mucho, con Carlos, cuando queremos impulsar realmente este segmento, incluso unirnos con otras instituciones. El proyecto en ciencia y tecnología todavía tiene un espacio pequeño en lo que es el universo de emprendedores, ¿sí? Es como que se mantuviesen aparte estos emprendedores. ¿De qué te ríes? ¿Sí? Porque es así. Son como de un gueto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pero pongámoslo al frente, que todos lo vean, que se vea todo lo que desarrolla el país. A mí me sorprendió mucho el dato que comentó Carlos casi al principio del programa, de que la cultura de inversión en Argentina representa apenas un 2% de la población, cuando en otras culturas llega al 60%. Estamos hablando de mercado de capitales, plazo fijo hace cualquiera. Exacto. Sí. Y la verdad me parece que ahí hay mucho camino por recorrer y por conquistar, que bueno, Inés María lo conversábamos también los otros días en una reunión de tu fundación con las escuelas, que se trata también de construir otras instancias de ciudadanía, ¿no? Bueno, y en eso estamos. Realmente, cuando hablaba de las escuelas técnicas o el trabajo que yo lo hablaremos también con la Dirección de Educación, todo lo que estamos trabajando en escuela técnica es proyectos en ciencia y tecnología
y sembrando innovación para futuro, y emprendedores tal vez menos ansiosos, más ordenados, porque bueno, en la etapa escolar son un poco más accesibles a los consejos. Y bueno, pero ya está bueno formar en esa etapa donde son justamente, como vos decís, son más asequibles, están más dispuestos a aprender porque ya van a entrar al mercado con otra predisposición. Bueno, y el objetivo del programa de la Fundación además es colocarlos en el mercado, pero esto que estamos hablando es colocar a todo lo que es la innovación, este tipo de proyectos en la palestra, que todos lo conozcamos, que cuando hablamos de emprendedores no pensemos en los textiles o en los gastronómicos, que no estoy disminuyendo de ninguna forma su valor, pero que empecemos a ver cómo abunda el proyecto de impacto económico superior al cual podemos apoyar, y que realmente también en ese momento los emprendedores, al ver más oportunidades, empiecen a ordenar, empiecen ellos mismos a visualizarle la oportunidad y ordenar el camino para lograrla. Así que bueno, este es un trabajo que tiene que ver más con lo individual del financiamiento a cada una de las personas. Es una construcción de un país distinto, enfocado a un sistema que realmente requiere urgente este tipo de emprendimientos, ¿no? Pero de pronto eso no hablamos. No sé si quieres cerrar, Carlos, con ese tema. ¿Por qué hacemos todo esto? Yo creo que nosotros en particular hacemos todo esto, no, porque somos apasionados, porque estamos detrás de un tema que nos interesa mucho, que es toda la gente que creemos que podría tener su empresa, que creemos que podría financiarse, y el sistema que en general en todo el mundo, no solo en Argentina, es perverso. Es ingrato. Claro, impide que gente que tiene cosas de valor, yo siempre digo que Bill Gates en la Argentina sería portero, porque claro, ¿quién le hubiera la barra esa del garage? ¿Quién? En la Argentina. A esos chicos que trabajaban en el garage, ahora es el diario del lunes, todos saben cómo salieron los resultados. Bueno, no sé, yo termino ahí. Sí, eso realmente es de esta forma, como lo comenta Carlos, es apoyar al talento que existe, que abunda, que muchas veces carece de dirección, que carece de horizonte, que carece de metodologías, pero que no solamente es apoyar al talento, sino apoyar al crecimiento de país, a la construcción de un país distinto, que es lo que nosotros buscamos cuando todos estos proyectos se financien y salgan al mercado, generarán riqueza, empleo, y eso es lo que estamos buscando. Pero me miran con cara de corta. Claro, no, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero pensar los que escuchan. Quiero decir esto, uno hace esto, algunos piensan que por dinero, yo creo que nosotros, el dinero no está incluido prácticamente en este tipo de actividades, lo hacemos porque creemos que podemos contribuir, insisto, por eso lo de la pasión, pero lo hacemos con ganas. Ojalá que en algún momento nos dé dinero también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero no es el objetivo central. Bueno, ¿y nosotros cuándo nos volvemos a encontrar? Yo quiero tomar el compromiso que cuando se largue el crowdfunding entonces del Foro de Ciencia y Tecnología, Carlos va a estar nuevamente aquí, ¿no es cierto? Sí, y será pronto. Muy bien. Sí. Entonces nosotras nos encontramos el próximo martes. Aquí estaremos. El último día del mes, pero acá estaremos. Estaremos con financiamiento para todos el próximo martes a las 5 de la tarde. Muy buen fin de feriado y muchas gracias a todos. Gracias, Pauli. Gracias a todos.